Ok, vamos a observar un ejemplo de una interpretación de una prueba de bombeo en régimen no permanente. ¿Sí? Este ejemplo se encuentra en la página 31 de la guía, está resuelto, ¿sí? Pero vamos a ver cómo sería la resolución, la aplicación del método gráfico, tanto por Tace como por Jacob, ¿sí? Entonces, el enunciado dice: se realizó una prueba de bombeo en un acuífero confinado con un caudal bombeado de 35 litros por segundo y se midieron los siguientes descensos en un piezómetro ubicado a 48 metros del pozo de bombeo. Tenemos una tabla en donde vamos a tener los tiempos en minutos y los abatimientos en metros, ¿sí? Se pide calcular transmisividad y coeficiente de almacenamiento por Tace y Jacob. Entonces, por el método de Tace, lo primero que debemos hacer es graficar estos descensos versus el tiempo en papel doble logarítmico. En el material de la unidad, el material que tienen para imprimir, les dejé en PDF unas hojas de papel doble logarítmico y semilogarítmico para que puedan hacer esto a mano. Por supuesto, ¿qué necesitamos además de esas hojas de papel doble logarítmico? Vamos a necesitar el gráfico de Walton, que es el que en los documentos aparece como gráfico de Walton, entre paréntesis, imprimir en transparencia. Si este gráfico deben imprimirlo en una transparencia, de tal manera de que podamos, como vamos a ver a continuación, hacer la superposición de la gráfica que ustedes hacen en papel doble logarítmico con la gráfica que está en la transparencia. Así aquí vamos, sencillamente se trata de un método de ajuste gráfico, ¿sí? Entonces esta debe estar impresa en la transparencia. Fíjense que esta ya les puede servir también para acuíferos semiconfinados, porque tienen la primera curva que está aquí, es la de Tace, y las siguientes curvas son las de Hantuch para acuíferos semiconfinados. Entonces, para el ejemplo que tenemos, estamos en un acuífero confinado, ¿sí? Nos están diciendo que es un acuífero confinado, entonces vamos a aplicar el método de Tace. Sí, vamos primero a graficar entonces, papel doble logarítmico, tanto el abatimiento como el tiempo, ¿sí? Vamos a obtener, esto lo van a hacer a mano, yo lo coloqué acá para términos de facilidad, yo lo hice en Excel, y les voy a mostrar, esta sería la curva que se obtiene al graficar en papel doble logarítmico los datos que están en el ejercicio de la página 31. ¿Sí? Vamos a obtener esta curva, ¿no? Bueno, luego que obtenemos esa curva, nosotros tenemos que hacer el ajuste gráfico con la transparencia, ¿sí? Para ello, ¿cómo vamos a hacer ese ajuste gráfico? Entonces, vamos a suponer que esta hoja blanca que tenemos acá, esta es la transparencia, ¿sí? Y tengo acá, como pueden observar, está la gráfica que realicé en Excel, ¿sí? Que sería la curva verde. Como si tuviésemos que hacer eso manual, ¿cómo lo haríamos, ¿no? En el papel. Bueno, vamos a suponer que yo tengo acá mi curva verde. Yo tengo que mover la transparencia, que sería la curva blanca, perdón, la que está con fondo blanco. Entonces yo voy a mover la transparencia y voy a buscar que se superpongan ambas curvas, ¿sí? ¿A cuál curva se debe superponer? A la primera curva que aparece en la transparencia, la que está por encima de 0.02, que sería la curva de Tace, porque estamos en un acuífero confinado. Entonces, si observamos allí, fíjense que yo la moví y la hice coincidir los puntos verdes, que fueron los puntos del ejercicio, con la primera curva oscura, que es la curva teórica. ¿Cuál es el requisito? O digamos lo que se debe cumplir, que cuando yo mueva ambas curvas, o sea, los ejes estén paralelos, ¿no? Tanto los del papel doble logarítmico de la curva práctica como los de la curva teórica, ¿no? O sea, yo no debería de girar ninguna de las dos hojas, sino moverme paralelo. Y además yo tengo que buscar que se ajusten, sobre todo en los últimos momentos del bombeo. Si ustedes se fijan, yo aquí me muevo
fijándome en que se superpongan sobre todo estos últimos puntos que están acá. No me importa esta parte de la curva, porque recuerden que en los primeros situaciones, en los primeros momentos del bombeo, las fluctuaciones son muy rápidas. Entonces, esto es una curva teórica, no se me va a ajustar en esta parte, pero sí se debe ajustar en los últimos puntos. Fíjense con lo que pasa acá, ¿no? Desde este punto, el punto que es 121.15 en adelante, se superpone muy bien. Vamos a acercar un poco más. Ahí se superpone mucho mejor sobre esa curva negra, ¿no? Sobre la curva de Thales, perdón. Entonces eso es lo que yo debo buscar en estos ejercicios, hacer esa superposición. Luego de que yo tengo bien superpuesto esto también, este mismo procedimiento se cumple para acuíferos semiconfinados. Luego que los tengo superpuestos, entonces procedo a marcar un punto en común para las dos curvas, ¿no? Fíjense que acá, en esta parte, aquí hay otro ejemplo en donde también se realizó, o sea, es el mismo ejercicio, ¿no? Pero es otro gráfico, en donde también se está realizando esa superposición. Y aquí estoy colocando, este punto rojo sería el punto que es en común para las dos gráficas. ¿Cómo defino ese punto rojo? Bueno, si nos vamos a la diapositiva, pudiese ser cualquiera de estos puntos, incluso este mismo punto 1441.81. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Que los dos puntos estén bien superpuestos, tanto en la curva práctica como en la curva teórica de Thales. Yo pudiese incluso seleccionar un punto que esté entre estos dos, ¿sí? Porque se supone que ese punto, como las dos curvas están superpuestas, está tanto en la curva práctica como en la curva de Thales, ¿sí? Entonces, bien, volviendo acá, para términos del ejercicio, este punto rojo, ese punto yo lo voy a marcar. Voy a levantar la transparencia y lo voy a marcar en la transparencia, puede ser con marcador acrílico. Luego levanto la transparencia y marco el mismo punto en la hoja de papel doble logarítmico que yo realicé. Ya después que tengo ese punto marcado, puedo separar las dos hojas y hacer las respectivas lecturas. Entonces, de la gráfica de Thales, o sea, de la gráfica teórica, ¿sí?, yo voy a leer dos puntos, W de U y 1 sobre U. Por supuesto, eso es lo que puedo medir allí. El W de U lo vamos a ver en este eje y el 1 sobre U lo vamos a ver en este eje horizontal. ¿Sí? Este que está acá. Leo esos valores, esos son valores que yo voy a leer en escala logarítmica. Esto, ¿no? Los dos están en escala logarítmica. Yo hago la medición de esos valores y eso es lo que voy a leer de la curva teórica. Ahora, de la gráfica que realicé, de lo que estamos llamando curva práctica, yo voy a leer dos valores también, pero en esa curva, ¿qué valores tengo? Tengo abatimiento y tengo tiempo, ¿sí? Entonces, esos valores de abatimiento y de tiempo, pues yo los voy a buscar en esta gráfica y los voy a leer y los voy a anotar. Si para el caso del ejercicio voy a obtener tiempo 390 minutos para un abatimiento de 1.5 metros. Algo que hay que tener claro acá es que dependiendo del punto que yo seleccione en común para las dos curvas, yo voy a tener un valor distinto de W de U, un valor distinto de 1 sobre U y por supuesto un valor respectivo de tiempo y de abatimiento. Esto es importante porque independientemente del punto que yo tome y que obtenga valores diferentes de estos cuatro parámetros acá, yo debería obtener los mismos valores o los mismos parámetros hidrológicos, tanto transmisividad como coeficiente de almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo me estoy moviendo sobre una curva, sí, que tiene un comportamiento, entonces no debería de diferir, a pesar de que las lecturas acá varíen, no debería diferir los valores, ¿sí? Entonces, luego que yo tengo estos cuatro valores anotados, me voy a la ecuación de Thales, ¿sí?, y la voy a despejar la transmisividad. Y allí voy a sustituir los valores que el caudal, por supuesto, que es un dato del ejercicio, lo multiplico por 86.4 metros cúbicos día
¿sí? Para llevarlo de litros por segundo a metros cúbicos día. 4pi por S minúscula, que va a ser el abatimiento que leí en mi gráfica, 1.5 metros en este caso, y eso lo multiplico por W de U, que es un valor que yo leí en la gráfica también, es 6. Y ahí voy a obtener este valor de transmisividad, 962.6 metros cuadrados día. Ahora, de la ecuación de U, ¿se acuerdan? La ecuación de U es igual a R cuadrado por S entre 4TT. Esta S mayúscula es coeficiente de almacenamiento. Ahora yo voy a despejar el coeficiente de almacenamiento. Y allí voy a meter el valor de U, que lo tengo como 1 sobre U. Entonces, si 1 sobre U es 900, U va a ser 1 entre 900, la inversa, por 4 por la transmisividad que la calculé en el paso anterior, que es 962.6, por el tiempo, que lo debo tener en días. Ese tiempo fue el que yo leí, serían estos 390 minutos que los leí en la gráfica, dividido entre R, que sería distancia al piezómetro, que es 48 metros. Y voy a obtener el coeficiente de almacenamiento, que es de 5.01 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Esto me tiene que dar en este orden de 10 a la menos 4 porque estamos en un acuífero confinado. Si recuerdan, en una tabla que vimos en la primera unidad, yo les dije que el coeficiente de almacenamiento tenía unos valores establecidos y que 10 a la menores a 10 a la menos 4 son acuíferos confinados, mayores a 10 a la menos 2 son acuíferos libres, y entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 2 podíamos tener los semiconfinados. Entonces eso es para que tengan un orden de magnitud, porque puede pasar que no nos digan qué tipo, en un ejercicio no nos digan qué tipo de acuífero es, pero yo debo hacer la gráfica para poder ver a qué curva se ajusta y poder saber el tipo de acuífero. Entonces, otra manera también es con el coeficiente de almacenamiento. Yo puedo saber en qué tipo de acuífero me encuentro. Entonces, bueno, esto sería el método gráfico de TACE, ¿sí? Llegamos al final, que es determinar transmisividad y coeficiente de almacenamiento. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio por Jacob. Por Jacob, ¿qué debemos hacer? Bueno, por Jacob la diferencia es que ahora yo voy a graficar los valores de abatimiento y tiempo en papel semilogarítmico. Entonces, en escala natural, los abatimientos; en escala logarítmica, los tiempos en minutos, ¿sí? Voy a obtener esta recta, voy a tener todos estos puntos y voy a trazar mi recta de mejor ajuste, ¿sí? Entonces, luego que tengo esa recta de mejor ajuste, yo la voy a prolongar hasta que me corte el eje de los tiempos y voy a leer ese valor. Ese valor está marcado acá como T sub 0, ¿sí? Ese va a ser el tiempo en el cual el abatimiento es nulo, o sea, es un tiempo inicial, el tiempo para el cual yo medí un nivel inicial, ¿sí? En este caso es 1.4 minutos, ¿sí? Luego, en la misma gráfica, voy a calcular la distancia delta S. ¿Sí? Esa distancia delta S o delta abatimiento, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, yo me voy a situar en un ciclo logarítmico. En este caso me situé entre 10 y 100, ¿sí? Ubico esos puntos entre 10 y 100 y voy a leer la diferencia en el eje de los abatimientos. Entonces, para 10 es 0.5 aproximadamente, y para 100 sería aproximadamente 1.1. ¿Sí? Eso me da una diferencia de 0.6, ¿sí? 1.1 menos 0.5. Entonces ese es mi delta S. Ese delta S, como ven, me aparece acá en la ecuación de Jacob. La ecuación de Jacob dice transmisividad es 2.3Q entre 4pi por delta S. Entonces, sustituyo mi caudal multiplicado por 86.4 para hacer la conversión y sustituyo delta S, que es 0.6, y estoy obteniendo una transmisividad de 922.5 metros cuadrados día. Para el cálculo del coeficiente de almacenamiento, utilizamos esta expresión: coeficiente de almacenamiento 2.25, transmisividad por tiempo inicial entre R cuadrado. Entonces allí voy a sustituir esos valores, el tiempo inicial que lo medí, como lo vieron, lo leí en la gráfica, y voy a obtener el coeficiente de almacenamiento. Entonces fíjense,
La idea es comparar los dos valores que obtuve tanto por el método de Thais como por el método de Jacob. Deberían de ser similares, ¿sí? En este caso. Entonces, por Thais la transmisividad que obtuve fue de 962.6, por Jacob fue de 922.5, se considera que es bastante cercano el valor, y el coeficiente de almacenamiento es por Thais 5 por 10 a la menos 4, y por Jacob aquí sí cambia un poco, 8.76 por 10 a la menos 4, sin embargo se mantiene dentro de ese rango de 10 a la menos 4, lo que me indica que es sigo estando en un acuífero confinado. La diferencia que se da entre un método y otro es que recuerden que Jacob es una aproximación. Esta es la aproximación de Jacob. Entonces yo aquí estoy aplicando esa aproximación y estoy evaluando. Entonces en algunos ejercicios se les va a pedir que hagan por los dos métodos, ¿no? Para que comparen. Entonces bueno, esto sería un ejercicio resuelto de un ensayo de bombeo en régimen no permanente aplicando método de Thais y método de Jacob. Cualquier duda o sugerencia la pueden hacer llegar por aula virtual, por los comentarios del video. Y bueno, espero les haya servido de mucho esta videoclase. Hasta luego.